Saludos hermanos, en el nombre de Jesucristo. Me alegra saludarles y gracias por conectarse con nosotros. Hoy quiero comenzar una nueva serie de enseñanza para usted. Y yo quiero admitir que es una enseñanza de la que casi no se escucha. Porque, bueno, nosotros, la mayoría de los cristianos, tenemos a Dios como un Dios amoroso, misericordioso, un Dios que nos acompaña, que nos provee, que nos guarda. Y eso es cierto, pero solo es la mitad de una verdad sobre Dios, porque la Biblia nos presenta, por decirlo así, el otro lado de Dios. Y la Biblia nos dice que Dios también es fuego consumidor, que Dios se enoja, que actúa con ira. Y bueno, y eso es lo que nosotros casi nunca comprendemos, al grado que la mayoría de los cristianos o pueblos, iglesias, etcétera, cuando hay luchas, cuando hay desgracias, le echamos la culpa al diablo. Pero muchas veces no es el diablo, es simplemente Dios actuando, porque Dios es un Dios de juicio. Por ejemplo, fíjate que Él, cuando se presenta allá a Moisés, Él dice: yo soy el Señor, lento para la ira, grande en misericordia, un Dios amoroso, pero también dice el Dios que perdona, pero que no dará por inocente al culpable. Entonces, lo que yo te quiero presentar ahora, que Dios es un Dios de juicios también. Dios de juicios. Por ejemplo, en Apocalipsis 14:7 dice la Escritura, el Señor dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de sus juicios han llegado. Note la razón por la cual temer a Dios: por causa de sus juicios, en la que ninguno estará excepto. Así que lo primero que quiero poner en tu mente es que habrá un día del juicio. Hay juicios de Dios todo el tiempo. Ya lo vamos a ver eso después. Pero Dios es un Dios de juicios. Por ejemplo, si vas a la Biblia en el Salmo 50, dice: el Dios de dioses, el Señor, ha hablado y convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Vendrá Dios y no callará. Luego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra de abajo para juzgar a los pueblos. Mira qué es lo que dice la Biblia aquí. ¿Cómo es Dios? Que un día Él ha establecido para juzgar a los pueblos. ¿Y qué te parece el Salmo 96:13? Dice: delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y los pueblos con su verdad. Los pueblos con su verdad. ¿Y qué te parece si vamos a Eclesiastés? En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14. Allí también se nos habla de los juicios de Dios. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14. Dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Lo que te quiero compartir es que Dios ha establecido un día del juicio. Y para mí, esa es una de las cosas que hace falta en nosotros los cristianos.
en comprender que un día vamos a estar delante de Dios, solos, sin títulos, sin recomendaciones, sin nada, delante de Dios. Y todas nuestras cosas, todo, ahí va a salir. Vamos a ser juzgados. Y no le tememos a eso. Vivimos como que Dios lo podemos burlar. Lo podemos echar a la bolsa y sacarlo cuando queremos. No tenemos que vivir así. Tenemos que vivir bajo el temor de Dios. Bajo el temor de Dios. Y entonces, como muchos cristianos desconocemos que un día estaremos delante de Dios para ser juzgados, vivimos una vida displicente, una vida en pecado, una vida con muchas ataduras, con muchas situaciones que no debiéramos de tenerlas, pero que no las abandonamos porque ¿cuánta gente dice, ¿usted cree que de verdad Dios me echará al infierno? Solo piense, ¿qué padre castigará a su hijo con fuego? Si yo que soy humano, no puedo hacer eso con mi hijo, ¿cuánto más Dios que es amor? Y hacemos un Dios a nuestra imagen y semejanza. ¿Cuánta gente dice, mire, pastor, estoy orando porque quiero divorciarme? Me voy a divorciar, pero estoy orando para ver qué dice Dios. Ni se debiera de orar por eso. Porque ya la Biblia, las Escrituras nos enseñan que eso es contrario a la voluntad de Dios. Y la gente lo hace porque cree que Dios se va a acomodar a ellos. Queremos un Dios que se acomode a nuestra imagen y semejanza de nosotros, que se amolde a nosotros, sino que nosotros acomodarnos a la voluntad de Dios. Pero Dios está esperando que nosotros vivamos bajo su temor, bajo los principios de la palabra, porque ¿sabes qué? La ley moral de Dios es su palabra, son sus mandamientos, y lo que nos va a juzgar es la palabra de Dios. Me impresiona a mí que Jesús dice, yo no he venido a condenar al mundo. ¿Y por qué Jesús no ha venido a condenar al mundo? Porque el mundo ya estaba condenado. El Señor, cuando la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, no es que amó a los buenos o porque era un mundo lleno de gente buena. No, lo amó porque éramos pecadores, a pesar de nuestra maldad. Así nos ama y Él no vino a condenarnos, Él vino para que seamos salvos por medio de Él. Pero el Señor dice, pero el mundo ya tiene quien le juzgue. La palabra que han oído, la palabra que han oído. Si tú dices, no, mire, yo sé la palabra, yo la conozco, pero no la vives, no la practicas, entonces, ¿qué va a suceder? Un día te vas a enfrentar con Dios y cuando tú seas juzgado delante de Dios, ahí va a salir todo, pero, ay, es que yo nunca perdoné a fulano de tal. Bueno, ¿y por qué no lo perdonaste? Yo te perdoné a ti y te di la fuerza, la capacidad para poder perdonar. ¿Por qué no lo perdonaste? ¿Por qué no te apartaste del pecado? Y esa verdad de la palabra nos va a juzgar. Así que lo primero que debes de poner en tu corazón es que Dios es un Dios también de juicios. Un día tú ten presente en cada cosa que vives
en cada cosa que piensas, en cada cosa que haces, que un día estarás delante de Dios. Dios es el Dios que te ve con Él. A Él aparentemente aquí, mientras vives en este cuerpo y en este mundo, a veces uno piensa que se puede echar a la bolsa a Dios, que lo puede engañar, pero no es así. Ese día va a llegar y ahí van a salir los secretos de todos los hombres. Así que cúbrete bajo la sangre de Cristo y que el Señor Dios Todopoderoso ponga su temor en ti para que tú puedas apartarte del mal, para que cuando llegue ese juicio no te alejes avergonzado de él, sino con confianza, sabiendo que anduviste como él anduvo. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.